Hola Marcos, ¿cómo te va? No, no te estoy escuchando, viejo. Poné un poquito, a ver. Ahí pareciera que sí. Ahí es que la funda del celular no me deja conectar bien el plug del auricular. Pero ahí Que lo saqué. te escucho bárbaro, ¿eh? Ahora sí, ahora lo escucho. Buenísimo, Sí, Marcos, sí, ¿todo bien? bien, todo bien, profesor, todo bien. Bueno, me alegro. Mira, Marcos, ahí yo vi que me mandaste un correo con una respuesta, una especie de intento de hacer algo, pero te mandé los trabajos de tus dos compañeras para que veas, porque no estuviste en la primera clase, para que veas dónde estamos parados, o sea, qué es lo que estamos pidiendo. Lo que estoy Dale. pidiendo es un tipo de trabajo un poquito más avanzado, ¿verdad? Y a medida que vayan pasando los días, te voy a ir exigiendo un poquito más. Es decir, ahora te estoy pidiendo cosas de nivel estudiante, de a poquito te voy a ir pidiendo cosas más de nivel abogado, de abogado que está trabajando, ¿no? Esa es la idea, es decir, yo trabajo de este modo, trato de ponerlos a ustedes en una situación que cualquier abogado podría llegar a tener, para ver cómo están trabajando, cómo están pensando y ir corrigiendo esas cosas. O sea, la idea no es que no se trata de acá de un examen, ¿viste? De ponerte en una posición fea, de enseñarte sobre base de miedo. No, no, yo quiero ver qué es lo que estás pensando, cómo lo podemos corregir, de qué manera podemos trabajar para que vayas avanzando. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Bien? No te puedo escuchar, Rocío. No, no te puedo escuchar, no. Acá Ahí estamos está, con... Ahí está. no había Bueno, activado el audio. bueno, ¿pasaste un lindo fin de semana? Sí, tranquilo. Bueno, vi tu trabajo, está muy bien. Ahora vamos a esperar que venga, se sume Joaquina y vamos charlando los cuatro, ¿verdad? Bueno, Le pasé tu... Profesor, Sí. le quería pedir disculpas porque de hecho estuve hablando con otra compañera y le Bien. dije realmente que no, que el trabajo lo hice con... Entiendo. No, No, no le voy a no. mentir, lo hice en 2 horas el trabajo, no tuve tiempo de hacerlo, pero bueno, Ya lo hablamos. voy a hacer algo mejor. Lo que tratamos de hacer en esta materia, solamente porque no estuviste en la primera clase, yo te cuento, lo que tratamos de hacer en esta materia es ponerte en una situación diferente a la de estudiar las leyes de memoria y empezar ahí a dar exámenes. No, acá buscamos cosas un poquito más realistas y trabajar y empezar a enseñarte a trabajar, que es lo que a mí me preocupa. O sea, lo que más me preocupa es que te recibas de estudiante, Marco. Yo no quiero que te recibas de estudiante, quiero que te recibas de abogado. Entonces trato de ponerte en esa situación. Hay temas de que te van a gustar más, temas que te van a gustar menos. Vamos a trabajarlo todos en conjunto. Me gusta que ustedes aprendan de sus propios compañeros. Es decir, por eso te mandé los trabajos de Rocío y de Joaquina, que los dos están bastante bien. Y ahora los vamos a tratar, ¿no? Ahora se está conectando Joaquina. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Joaquina? tal? ¿Bien? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien, recién te bañaste, ¿verdad? Sí. Estás con el pelo. Recién. Ahí está, muy bien. ¿Para pasarte un lindo fin de semana? Sí. Sí, muy lindo, gracias. ¿Usted? Para mí es importante que disfruten de la vida. Lo primero. Lo primero que Sí, quiero se disfrutó. es Se aprovechó. bárbaro, que ustedes estudien con alegría, con ganas, sin presiones, sin nada, hagan las cosas porque les gusta hacerlas. Bueno, el trabajo que más me gustó fue el de Joaquina. La verdad que hay una preocupación de un montón de cosas, hay un análisis muy lindo. El trabajo de Rocío está bueno y con Marcos ya recién hablé. Así que, y se va ahora a meter un poquito más en tema. Así que eso es la cuestión. Pero de todas maneras, yo veo que los tres coinciden en decir que esto que estuvieron analizando es un contrato de concesión, ¿verdad? Ah, ahí se nos está sumando un amigo Sebastián.
Sebastián, ¿forma parte de esto? Sí, hay un compañero más que suele estar, pero cuando yo avisé en el grupo que hay que forman los del centro de estudiantes, él creo que no está, entonces no sé si sabe lo del trabajo, A porque ver, no, en ese grupo no estaba. bárbaro. En nuestro grupo de WhatsApp, hola Sebastián, Hola Nacho, doctor, ¿qué tal? ¿cómo te va Sebastián? Te hago una pregunta. ¿Vos Sí, estás en esta materia? ¿Estás admitido? ¿Cómo es? sí, admitido regularmente. Ajá. ¿Y estuviste yendo a las otras clases, todo? Sí, fui a la mayoría. A la La mayoría. que fue la clase pasada no pude asistir, pero con la doctora Soledad y con ambos Garaguzo he ido a todas. Sí. Ajá. Bueno, bárbaro. Bueno, te voy a contar un poquito lo que estamos haciendo acá, Sebastián, y de paso lo ponemos también en antecedentes a Marco. Las clases que estamos teniendo, que vamos a tener, que van a tener ustedes conmigo de acá, creo que hasta diciembre, igual vamos a tener una pequeña interrupción porque hay una semana que yo no voy a estar, pero es la semana del 7 al 12 no voy a estar, pero de todas maneras, de noviembre. De todas maneras, mirá, lo que estamos haciendo acá es trabajar en temas de derecho empresario en los módulos que me toca dar a mí, desde la perspectiva de un abogado que hace cosas, ¿verdad? Entonces, todos los lunes vamos a tener un trabajo para el día jueves, todos los jueves vamos a tener un trabajo para el día lunes, que van a exigir de ustedes hacer una serie de cosas, ¿verdad? Los vamos a tratar acá, en la clase, en los trabajos, y vamos a ir conversando acerca de lo que sucede. La clase pasada, Sebastián, trabajamos sobre un contrato que ahora vamos a ver, que tiene que ver con una playa, que tiene que ver con una situación que se da habitualmente en Mar del Plata, y bueno, tendrías que haber hecho el trabajo para el día de hoy, ¿verdad? ¿Vos no estás en contacto con tus compañeros? No, ¿no? No, Hay Bueno, un grupo que le llaman, que lo crea el del centro de estudiantes, donde estamos, en cada materia estamos quienes nos anotamos, y yo avisé que había que hacer un trabajo ahí, pero Sebastián no está en ese grupo. Entonces no tenía forma de avisarle que había que hacer un trabajo. Yo lo puse bueno, en el otro grupo de WhatsApp que hay paralelo, o sea, del centro de estudiantes, pero como no está en ese grupo, no ok, ok. calculo. Bueno, ya, decime, ¿tu número de celular cuál es? me lo acá en el chat. O lo dicto. Es 223. Para un segundito que te cargo y ya está. Sebastián Enz, ¿no? Digo, Sí, sí. acá no. A ver, tu teléfono 223. 562 Sí. 25 17. Bueno, listo. Bueno, ahora te voy a cargar al grupo que tenemos. Vos ya estás, Marcos, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy dentro. Ok. Entonces. Bueno, Sebastián, ahí estás agregado. En el grupo ya van a ver ustedes que ya tienen la planilla de la clase 2 y lo que hay que hacer para el jueves, ¿verdad? ¿La pueden ver todos? Sebastián, Marcos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo podés ver, Sebastián? Dice clase 2 y después hay un archivo PDF sobre un modelo de SAS. ¿Lo tenés? ¿Todos lo No, pueden ver? no, porque probablemente lo haya enviado antes de agregarme, entonces no me figura. Habría que reenviarlo de nuevo. No pasa nada. Ya lo reenvío. Acá está.
Son 2 segundos, pero ya estamos, chicos. Ahí lo deberías tener. Bueno. Bien, ahí me llegó. Estuve viendo, igual te voy a reenviar, Sebastián, después me pones tu dirección de correo electrónico y te voy a reenviar los trabajos de tus compañeros del trabajo anterior para que sepas de qué estamos hablando, porque el trabajo este que tenés que hacer tiene que ver con eso que ya hicieron tus compañeros. Bueno, les decía, vi los trabajos, los 3, y ustedes 3 coinciden en que ese contrato es un contrato de concesiones, así, ¿verdad? Todos están de acuerdo en eso. Sí. Sí, macanudo. Ahora, ¿todos leyeron la definición de concesión del artículo 1502 del Código Civil y Comercial? ¿Todos la leyeron? Perdón, la definición de concesión de ¿qué artículo me dijo? El Código 1502 del Código Civil y Comercial. Sí, lo leí y me surgió, y tuve dudas en un momento sobre si era una concesión. ¿Por qué tuviste duda? Porque acá en el concepto dice que se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente. Tal cual, ¿no? ¿Acá hay mercaderías caso, provistas por el concedente? No. No. Entonces no es tan fácil decir que esto es una concesión, ¿verdad? Yo lo puse que era una concesión porque, bueno, googleé, busqué modelos de contratos similares y todos eran, o sea, seguían el mismo arquetipo. Entonces Listo. dije, bueno, será concesión, pero tenía dudas respecto al concepto por esta oración, porque no hay mercaderías. Claro, hay mercaderías, o sea, no hay nada que el concedente entregue más que un espacio, ¿verdad? Sí, yo Claro. estaba en duda también si podía hacer un contrato de locación. Se parece mucho, ¿verdad? Muchísimo, pero también como en una parte hace mención a la palabra concesión y establece ciertas pautas que por ahí te dan también. Tiene que ver también con el contrato que seguía, unos lineamientos como el de concesión, generaba bien. duda. Ustedes se dan cuenta que, digamos, una cosa que parece fácil, después no lo es tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos encajás esto en la concesión del Código Civil y Comercial, te vas a encontrar que en los casos de ruptura intempestiva de este contrato hay una indemnización prevista en los artículos 1492, 1493 del Código Civil y Comercial, que está dentro de la parte de agencia, pero que se aplica supletoriamente a la concesión. Y después hay cosas de la agencia, como la indemnización por clientela, por ejemplo, que no están previstas para las concesiones, aunque es algo discutible porque hay algunos autores que piensan lo contrario. Pero lo que te quiero decir es que encuadrar una figura en un tipo contractual a veces no es tan fácil. Es decir, acá sucede lo mismo, Sebastián y Marcos me van a entender porque los dos deben ser futboleros. No sé si ustedes alguna vez le prestaron atención al director técnico Alfio Basile. ¿Se acuerdan de Alfio Basile? ¿No? Bueno, don Alfio Basile era un director técnico de la selección argentina y un día le hicieron una pregunta, dice, pero ¿por qué jugó mal usted? ¿Qué sé yo? Y don Alfio Basile dijo la siguiente frase célebre, dijo, yo paro bien los jugadores en la cancha, lo que pasa es que después se mueven. Así. Y acá pasa con el derecho, pasa lo mismo. Vos podés tener la mejor idea acerca de cómo son los contratos, regularlos, como dice este artículo 1502, pero después la gente hace lo que quiere con los contratos. No es que la gente no se pone a hacer contratos mirando el Código Civil y Comercial, no es así, no funciona así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. De todas maneras, les voy a dar un pequeño alivio. Este es un tipo de concesión que no es la del artículo 1502 del Código Civil y Comercial, sino que es una concesión de origen civil que antiguamente se llamaba concesión de buffet.
¿Cómo nació este contrato? Este contrato nació en los clubes. Ustedes vieron que los clubes, asociaciones civiles, los de fútbol o cualquier otro que ustedes puedan concurrir, son generalmente organizaciones que tienen la forma de una asociación civil destinada al deporte, a la salud, a un montón de cosas, a la recreación, y no tienen un destino comercial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces estas asociaciones, sin embargo, tenían el buffet para los socios, que al principio eran los mismos asociados que desarrollaban esa labor, después se dieron cuenta que era mejor dárselo a un tercero, y ahí nacen este tipo de contratos que son concesiones de buffet. No se parecen mucho al artículo 1502. ¿Dónde van a encontrar este contrato? Bueno, está en un viejo artículo de la revista Derecho Comercial y las Obligaciones de la década del 80, y lo firmó un destacado profesor de esta universidad de esa época, que era el profesor de contratos, que se llamaba Juan Antonio Solari Brumana. ¿Oyeron hablar de él alguna vez? No. ¿No? Bueno, Juan Antonio Solari Brumana fue profesor mío cuando yo era estudiante como ustedes, de contratos, y era realmente un sabio. Fue juez de Cámara Nacional, juez de la Cámara Civil local, un tipo que escribió mucho en la revista Derecho Comercial y Obligaciones, un tipo muy respetado y muy inteligente. Si ustedes ven una de las calles de esta ciudad, la calle Antonia Brumana, está hecha en homenaje a su mamá, que era una poetisa bastante buena. Y este hombre era una persona extremadamente culta, tiene varios libros muy interesantes, uno en materia de derecho procesal penal, que se llama El particular damnificado en el proceso penal, un gran libro, y hay otras cosas más que escribió. Y lo que escribió este señor fue acerca del contrato de buffet, y lo estableció como un contrato de concesión. Así que es un contrato de concesión particular. Si uno fuera el encargado de redactar este contrato por parte del concedente, realmente lo sacaría de la órbita del artículo 1502 y lo pondría dentro de la idea de un contrato atípico de una concesión de buffet. ¿Por qué haría yo eso si fuera el concedente? Para evitarme las indemnizaciones de los artículos 1492, 1493 y la eventual aplicación de la indemnización por clientela prevista para el contrato de agencias, que hay muchos que creen que encaja en la concesión. Así que guarda con, primero, no ser críticos con lo que ustedes les dan, no ser críticos con lo que aparece en un contrato, en la letra de un contrato, porque la gente escribe cualquier cosa, el papel soporta cualquier cosa, y puede ser que se metan en algo que no es. Lo primero es tener una visión crítica, Marcos, y si realmente tenías dudas, hay que llegar al final. En la abogacía hay que llegar al final de las cosas. No podés escribir y quedarte con la duda. No, llegá hasta sacarte la duda. Y si me tenés que mandar 200 WhatsApp para decirme, doctor, no entiendo, tengo dudas, yo te ayudo. Así es, tanto vos, Rocío, como Joaquina. El mejor trabajo para mí es el de Joaquina, lejos. Pero de todas maneras, el de Rocío está muy bien también. Pero de todas maneras, cualquiera me puede escribir a mí en cualquier momento para pedirme cualquier cosa. Yo estoy acá para guiarlos. Tengo 30 años de ejercicio profesional. Estoy para guiarlos, para acompañarlos, para que ustedes sean buenos profesionales. Durante este periodo de tiempo que vamos a estar juntos en esta materia, ¿verdad? Ojalá fuera toda la vida, pero no voy a poder y ustedes tampoco. Pero la cosa es así, funciona así. Así que la primera pregunta, ¿esto es un contrato de concesión? Es un contrato de concesión muy particular, no es la concesión del artículo 1502, y si vos lees el artículo 1502 y siguiente vas a ver que hay muchas cosas que no encajan acá, porque como bien dice Marco, hay mercadería que no están, no se entregan, ¿verdad? Lo que hay son ciertos servicios que se prestan bajo una especie de control bastante particular, ¿verdad? Que hace recordar a la figura de la concesión, pero para un fin distinto, que es la reventa de mercaderías, que es la concesión de buffet. Las concesiones son contratos cuyo origen es más o menos europeo, porque así como la franquicia es un contrato con origen norteamericano, la concesión es un contrato con origen europeo y viene del derecho administrativo, es decir, cuando el Estado, en vez de hacer algo por sí, se lo delega a los particulares. Su origen es francés. Por eso muchas de las cosas que ustedes van a ver en materia de concesiones
tienen una impronta muy europea. Las concesiones, si bien ustedes ahora la tienen tipificada en el artículo 1502, en realidad tienen subespecies. La concesión de bufete es una subespecie que no encaja mucho en la definición del artículo 1502, pero dentro del artículo 1502 tenés la concesión de automotores, que es una concesión típica, en donde la fábrica de automotores le entrega al concesionario un vehículo para que éste se lo revenda a los consumidores, que normalmente esa concesión viene acompañada por un contrato de agencia que viene incorporado a la misma concesión, porque el concesionario, además de vender vehículos, también vende planes de ahorro y obra como una especie de agente respecto de la fábrica, ¿verdad? Después tenés otra concesión que no es tan típica como parece, pero que lo es en los hechos, que es la concesión de estaciones de servicio, en donde la mercadería en este caso es combustible, ¿verdad? Algo líquido. Las concesiones de servicio, de estaciones de servicio, son contratos que en principio nacieron bajo una forma bastante particular, que eran las cartas reversales. Las cartas reversales, ¿qué eran? Se le daba una especie de autorización a un señor para que en determinado lugar monte su estación de servicio, ¿verdad? Bajo ciertas especificaciones y respecto de una marca determinada. Si ustedes ven YPF y las otras petroleras, todas nacieron con esa idea, es decir, habilitar a un señor a que en una determinada zona monte un comercio, ¿verdad? Ponga unos surtidores que se le daban en comodato y la petrolera le suministraba el combustible a esa especie de concesionario que tenía una vinculación contractual muy modesta, es decir, eran especies de autorizaciones para operar una estación de servicio en una determinada zona y nada más. Esas cartas reversales, que empezaron siendo así, hicieron que muchas empresas como la Automóvil Club Argentino, YPF, etcétera, se expandieran por todo el país mediante un sistema de contratación muy ágil. Después se precisó que el concesionario, en ese caso, tuviera obligaciones un poquito más estrictas, porque empezó a suceder lo que ustedes se imaginarán. Adulteraban el combustible, empezaron a tener ciertos problemas, algunos daban un muy buen servicio, otros no, y se empezó a estandarizar la forma de ese negocio, y a partir de ahí entró la idea de la concesión, ¿verdad? Sobre todo porque YPF, como ustedes saben, en su momento fue una empresa puramente estatal, ahora es una empresa que está privatizada, es decir, es una empresa privada, pero la mayoría del capital lo tiene el Estado Nacional. Y así fue la expansión con una asociación que se hizo con la Automóvil Club Argentino en toda la Argentina. Las otras petroleras obrarán de una manera muy parecida, ¿verdad? Actualmente los negocios de estaciones de servicio no son más concesiones, empiezan a ser cada vez más franquicias. Esto es, se lo vincula al concesionario de una manera mucho más rígida. El contrato de suministro de combustible que hay debajo del contrato de concesión es muy estricto y además se le incorporan algunos negocios adicionales como son los almacenes que tiene cada estación de servicio, la venta de bebidas, la venta de café, en algunos casos tienen pequeños minimarkets, en otros casos tienen un negocio gastronómico montado, en algunos casos se le adiciona un negocio de seguros, en otros casos se les incorpora, por ejemplo, YPF Boxes tiene un servicio de atención al cliente muy particular respecto del cambio de combustible, de aceite, etcétera, etcétera. Es decir, son negocios cada vez más complejos. Esto se entiende así porque las estaciones de servicio se consideran, o las petroleras consideran que las estaciones de servicio son centros de abastecimiento urbanos. Ya dejaron de ser un negocio de combustible, sino que se parecen bastante a los kioscos, a los supermercados. La gente los toma como punto de referencia para abastecerse de cosas, de pañales, de mate, de un montón de cosas que exceden el mero negocio de venta de combustible. Así que fíjense cómo la evolución de la figura existe y ha tenido en el tiempo una mutación respecto de tipos contractuales. Hoy en día te puedo asegurar que es muy parecido a una franquicia, por eso cada vez que vos vas a una Shell o una YPF, el vendedor te atiende de la misma manera, te ofrece lo mismo, el mismo descuento, tienen una tarjeta de afiliación, por ejemplo la Shell lo tiene Serviclub, lo tiene YPF, bueno, todo funciona de una manera muy parecida con estándares bastante
rígidos respecto de la conducta de empleados y de la conducta del concesionario, que ahora es cada vez más una especie de franquiciado. Esto es así. Bien, así que la concesión tiene toda esa complejidad. De todas maneras, en el contrato que ustedes vieron, que es una concesión de buffet, lo que tenés además es un tema muy delicado vinculado a los riesgos de este negocio. En apariencia, Sebastián y Marcos, ustedes no estaban en la clase pasada, pero yo se lo mencionaba a las chicas, esto parece ser un negocito en la playa, ¿verdad? Ese negocito que todo el mundo tiene la ilusión de tener el chiringuito en la playa, de tener el balneario, ¿verdad? Ahora, cuando vos mirás el contrato, Sebastián, después vos lo vas a ver, te vas a dar cuenta que la ilusión del chiringuito en la playa, cuando mirás la fría letra de las cláusulas contractuales, es un sueño que no es tan fácil de desarrollar, ¿no? Porque exige una serie de prestaciones, te piden una especie de canon en dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tienen miedo del riesgo de cambio. Ustedes saben que hoy en día el tema de la evolución de la moneda está muy en tela de juicio, digamos. Es un serio problema fijar precios en los contratos, ¿verdad? Estas personas lo que dicen es, bueno, yo me cubro tranquilo si te pongo dólar billete y ya está. Por supuesto que tener una exigencia de dólar billete en la Argentina es algo muy complicado. La que vio el tema con más precisión como riesgo fue Joaquina, que dice, bueno, che, no, acá lo ideal sería que el contrato estuviera en pesos. Y sí, es verdad, dice, esto es lo que dice Joaquina, tiene razón. Lo que pasa es que el concedente dice, yo no quiero pesos. Y hay que buscar cláusulas alternativas. Cláusulas alternativas. ¿Qué es lo que se está negociando hoy en día? Y en muchos casos se está negociando dólar oficial más un plus, si hay diferencia de tipo de cambio entre el dólar blue y el dólar oficial. En algunos otros casos se está buscando cotizaciones alternativas, como el dólar MEP, que es el dólar bolsa. En otros casos se busca otro tipo de cotización de dólar vinculada a bonos, a la venta de bonos, para tratar de paliar un poco el problema y que ninguna de las partes sea beneficiada. Ustedes me dirán, esto es recontra injusto respecto del concesionario, porque tiene que obligarse a algo en una incertidumbre respecto a la temporada que es muy grande. Sí, es verdad, es bastante injusto, pero no se olviden que el concesionario tiene una carta en su mano que es trasladarle el precio y sus costos a quiénes. Pueden poner... ¿A quién te parece? No. A los clientes. El consumidor. A vos que vas a la playa, a Rocío, a Marcos, a Sebastián, van a la playa y de repente dicen, che, mirá cuánto me cobraron el juguito, cuánto me cobraron la gaseosa. Y bueno, obviamente vos empezás a odiarlo al bufetero, pero lo cierto es que el bufetero lo que hace es trasladarte los costos que le está imponiendo el concedente, ¿verdad? En realidad lo que vos... Pero ¿sí? en el contrato no decía que los precios, si mal no recuerdo, no le decía que los precios y la tipo de mercadería que iban a comercializar no iba a determinar el concedente. Sí, O sea, es verdad. Pero el que no es lo que puede poner cualquier precio. Sí, no, pero el que lo va a proponer es el concesionario. Y el control sobre el precio final es muy difícil que el concedente lo tenga. Fíjate, Marcos, que en este caso el concedente no participa de la utilidad del negocio del concesionario, con lo cual tiene un control muy relativo de eso. Pero te vuelvo a repetir, acá cuando uno mira al comercio en general, vos decís, bueno, este comerciante tiene estos precios, bueno, el resultado de que el comerciante minorista tenga esos precios, es el resultado de la traslación de costos de un montón de variables. Si vos vas, por ejemplo, a un restaurante y me decís, che, qué cara está acá venir a comer acá, qué caro este boliche. Bueno, empezá a preguntarte cuánto le cobran de alquiler a ese muchacho y vas a ver que el incremento que sufre el tipo de alquiler te lo traslada a vos como usuario. Lo mismo pasa con los costos laborales, lo mismo pasa con el aumento de ciertos rubros, como por ejemplo la materia prima, digamos, los costos salariales, el montón de cosas que aparecen, bueno, por la duda, el comerciante minorista remarca y te traslada el precio. Cuando vos querés explicarte de dónde viene la inflación, bueno, viene ahí, ¿viste?
viene de una cadena sucesiva de pequeños incrementos en donde todos se van potenciando para tratar de ganar un poquito más y tratar, o por lo menos en muchos casos, tratar de no perder. Así funciona. Es bastante triste para la realidad del usuario, pero esa es la verdad. ¿Qué puede hacer el usuario? El usuario puede ir a otro negocio, ¿verdad? Si los precios no le satisfacen, puede ir a otro negocio, es verdad, pero en una playa lo que tenés es más o menos acotado. Vos podrás caminar 100, 200 metros en búsqueda de un juguito, podés caminar 300 metros para ir un poco más, capaz que podés caminar medio kilómetro para ir a buscar una gaseosa a buen precio, pero lo cierto es que el mercado es un mercado acotado, y los tipos de los balnearios lo saben. La gente la tienen ahí, es una cazar en un zoológico, y sobre esa base fijan precio, ¿verdad? Por supuesto que la gente también decide, en muchos casos, decide no comprar, y a veces llega a que todos se ponen de acuerdo de alguna manera y no compran. Pero la realidad de la playa es bastante delicada porque, como te digo, es un mercado acotadito, acotado. No es lo mismo en otros casos, cuando vos tenés la posibilidad de elegir de otra manera. Bien, así que este contrato tiene ese problema, tiene un problema muy serio respecto del tipo de cambio, muy serio. Hay que ser muy ingenioso hoy en la Argentina para fijar contratos que tengan una estabilidad desde el punto de vista de la prestación en dinero que deba pagar el concesionario. Es muy difícil establecerlo. ¿Qué es lo que ustedes me dirán? Bueno, doctor, ¿qué es lo que está más de moda? Y lo que está más de moda es dólar MEP. Lo que está más de moda son variantes de cotización en determinado precio. Por ejemplo, en algunos casos, como dice el trabajo de Joaquina, a veces se pone una evolución, o sea, un ajuste sobre la base de un índice de salario. El problema de poner un ajuste sobre la base de índice de salario, es decir, voy a incrementar el contrato de acuerdo a, por ejemplo, el nivel salarial de la UTGRA, que sería gastronómico, sindicato gastronómico. El problema de eso es que como cláusula de estabilización es nula, porque aún están vigentes los artículos 7 y 11 de la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad, y las cláusulas indexatorias, Joaquina, son susceptibles de nulidad. Por eso se fija un valor en una moneda que calza con el artículo 765 del Código Civil y Comercial, y se le fija una cláusula de conversión diferente. En este caso se busca un dólar, una cotización del dólar alternativo, que sería el dólar MEP, ¿verdad? Al dólar oficial. El dólar MEP es un dólar que está validado por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se considera que no es una cláusula ilícita. En la Argentina rige una ley, que es la Ley Penal Cambiaria, 19.000 y pico, que prohíbe celebrar contratos de cambio fuera de entidades autorizadas y bajo pena. Es un delito, ¿verdad? Es una condena, es leve, pero existe esa ley. Ahora creo que es 19.356, si mal no recuerdo. Con lo cual, fijar un dólar, un precio dólar a un dólar que no sea oficial, que no sea una cotización oficial, tiene el riesgo de ser ilícito, o por lo menos de ser un delito además. Así que tiene esa dificultad. Después hay otros problemas que ustedes vieron, Rocío y Joaquina, en el contrato vinculado a una serie de cláusulas, ¿no? Las cláusulas de rescisión, las cláusulas de resolución del contrato son difíciles, están difíciles. En ese caso, ustedes deberían acudir, en primer lugar, a la parte del Código Civil y Comercial vinculado a los contratos con cláusulas predispuestas. Porque los contratos de concesión, cualquiera sea concesión de buffet o cualquier concesión típica, son contratos con cláusulas predispuestas, ¿verdad? Entonces, la interpretación de estas normas, siempre, de estas cláusulas, siempre están en contra de lo que hizo el predisponente. Y después tienen mecanismos de resolución y de resolución bastante particulares. Es decir, en contratos de larga duración, lo cierto es que lo que vos necesitás como causal de incumplimiento para dar por finalizado el contrato y resolverlo, tiene que ser una causa realmente grave. ¿Bien? Entonces, en un contrato bien hecho, las causales de resolución
se tipifican muy bien, para que no cualquier conducta sea una cláusula resolutiva o para que una conducta especial dé lugar a la resolución del contrato. Por eso este contrato que les di es un contrato muy básico, muy, digamos, de entrecasa. Bien hecho un contrato de este tipo es un contrato realmente muy complejo. En las próximas clases vamos a ver contratos mucho más complejos que este y ustedes se van a dar cuenta por sí solos cómo se hace bien un contrato. Bueno, la mayoría de ustedes dijeron que con una sociedad por acciones simplificada este tema del riesgo del negocio se podría llegar a acotar y dijeron bien. Es decir, una SAS es una sociedad muy fácil de constituir, muy rápida de constituir, ¿verdad? Que tiene un capital mínimo bastante piola, porque son 2 salarios vitales y móviles, con lo cual, y mínimos, con lo cual es bastante fácil, con poca plata la constituís. Por otra parte, es una sociedad que se puede hacer con un solo miembro, es decir, puede haber un solo socio que además sea director, y está bueno porque te simplifica mucho las cosas, ¿verdad? Con los otros tipos sociales por lo menos necesitamos 2 personas, ¿bien? Y si tuviéramos que hacer una sociedad anónima y quisiéramos que fuera unipersonal, tendríamos que acudir al mecanismo de la SAU, de la Sociedad Anónima Unipersonal, y para eso necesitamos un órgano un poquito más complejo, porque necesitamos 3 directores, síndicos, fiscalización estatal permanente. Así que una SAU, la verdad que no nos vendría bien en este caso, si fuera una sola persona, y con la SAS salimos adelante. Ahora bien, la SAS tiene algunos problemas. Si bien tiene un montón de ventajas, tiene algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes que tiene es que en la ley de emprendedores está prevista que la contabilidad que se lleve en una sociedad por acciones simplificadas sea digital. Esto para los contadores les suena muy mal. Esto es, los contadores, la mayoría no quiere SAS porque tienen que llevar los libros de manera digital y no tiene vuelta atrás, es decir, se vuelcan a un sistema bastante simplificado, pero a un sistema en donde después todo eso va con un PDF que queda registrado, en donde después no hay vuelta atrás para rehacer los libros o para modificar algunas cosas. Entonces los contadores a la SAS le escapan. Actualmente existe en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de llevar una SAS constituida de una manera especial, a través de un contrato, a través de una escritura o de un contrato con firma certificada, se puede llevar los libros aparte, en la provincia de Buenos Aires. En Capital esto está un poquito más difícil. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires sí? Porque todavía no tienen un muy buen sistema de seguimiento de la SAS. La SAS en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires está muy discutida, porque el inspector general de justicia, que es el doctor Ricardo Augusto Nissen, considera que la SAS es un vehículo, es un vehículo para evadir, es un vehículo para infringir algunas disposiciones de orden público en materia societaria. Entonces, ha dictado una serie de resoluciones en la ciudad de Buenos Aires que prácticamente hacen muy difícil llevar una sociedad por acciones simplificada. En la provincia de Buenos Aires eso no es así, es bastante más amigable la provincia de Buenos Aires con la SAS, con lo cual se puede trabajar con eso, ¿verdad? ¿Qué nos asegura una SAS? Bueno, nos asegura en principio que constituimos esta sociedad y vamos a tener la sociedad, la responsabilidad limitada al aporte. Ahora bien, yo quiero explicarles alguna cosita del funcionamiento societario para que ustedes lo entiendan. Lo interesante del derecho a sociedades no es saberse las normas como si fuera un derecho de recetario, en donde una sociedad anónima tiene como ingrediente un directorio, una asamblea y una sindicatura. No, de ninguna manera. Lo interesante de las sociedades es la dinámica societaria, no la cosa estática, el contrato, sí, las asambleas, el acta. No, no. Lo interesante es cómo funciona. Entonces yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En una empresa tenemos distintos ciclos dentro del circuito económico de una organización de este tipo. Es decir, si uno tuviera que graficar cómo es una empresa, yo te aseguro, si uno tuviera que identificarla haciendo un circuito a través del dinero, que una empresa empieza con dinero.
Es decir, si nosotros 5 decidiéramos montar un chiringuito en la playa, lo que haríamos primero es juntar plata. La reuniríamos y nos meteríamos en un contrato como el que ustedes estuvieron viendo, ¿no? Pero primero, todo negocio societario empieza con guita. Es así. O con bienes muy parecidos al dinero, ¿eh? Muy parecidos. Esos bienes, ese aporte inicial, en derecho societario, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? El aporte inicial de... El capital, sí, Rocío. El conjunto de aportes iniciales para una sociedad se llama capital. Si vos me dijeras, che, vamos a hacer una sociedad bien hecha, bueno, en los aportes iniciales que haríamos, ¿verdad? Serían iguales a la cifra de capital que incluiríamos en ese contrato de sociedad. Esto es, imagínate que acá tenés 60 lucas gringas, $60.000 para como costo total de este contrato, ¿verdad? ¿Es así? Bien. Tendríamos que empezar con una cantidad. Imagínate que tenemos que montar un negocio. Tenemos que empezar con una cantidad que sea más o menos proporcional al emprendimiento que vamos a realizar, ¿verdad? Imagínate que todos sabemos que para empezar vamos a tener que poner plata, vamos a tener que comprar las cosas, vamos a tener que contratar gente, ¿verdad? ¿Es así? Y tenemos una obligación de alquiler que está en el orden de los $60.000 por temporada. ¿Qué haríamos, muchachos? Juntaríamos una cifra, sabemos que algunas cosas, algunas cuotas de ese alquiler las vamos a poder pagar con la explotación, pero en general pondríamos una cantidad más o menos representativa para iniciar este negocio. Pensemos que cada uno de nosotros va a poner $10.000. ¿Te parece bien, Joaquina? Perfecto. Perfecto. 10 lucas cada uno y montamos. Pensar que en pesos es una cantidad bastante importante de dinero, ¿verdad? Con ese dinero, Después ¿qué vemos haríamos? cómo lo conseguimos. Después vemos cómo lo conseguimos, pero con ese dinero, ¿qué haríamos? Y con ese dinero compraríamos la licuadora, compraríamos los platos, compraríamos los vasos, compraríamos todo, ¿verdad? Contrataríamos a la gente, le compraríamos vestuario a nuestro personal para que las meseras estén bien vestidas, el cocinero esté bien vestido, cumpliríamos con las normas que establece la Convención Colectiva de Trabajo de la Unión de Gastronómicos, de Hoteleros, así que nos meteríamos en todo eso. Fíjate que hay disposiciones del convenio colectivo de gastronómico que los lees, Sebastián, y te querés matar, porque dicen que los mozos tienen que tener zapatos con punta de acero. Vos lo lees y decís, ¿cómo es esto? En la playa. Bueno, pero es tanto esas estupideces. La vas a encontrar. Así que todo tiene un costo. La primer cuestión, una vez que tenemos ese capital que reunimos, lo primero que va a haber en una empresa cualquiera es un pequeño ciclo de compras o de egresos, se llama. O sea, con el capital inicial lo que hacemos es gastarlo, lo estamos invirtiendo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué vamos a tener en un estado contable de una sociedad, la SAS que constituimos? Vamos a tener, por un lado, las 50 gringas en la cifra capital, va a estar en el patrimonio neto del estado contable, 5 por 2, 10, vamos a tener más o menos 1 millón de mangos ahí, ¿no? Un capital inicial. No, o 10 millones, a ver. 50 por 200. No, 1 millón. No, 10 millones vamos a tener. Vamos a tener 10 millones. Metidos ahí, cifra capital. Al principio, si vos mirás el minuto cero de ese estado contable, la misma cifra de capital va a estar en el activo, en caja y bancos, en una cuenta del activo que se llama caja y bancos. Te quiero contar una cosa, en un estado contable el activo se ordena en función de su disponibilidad. Las primeras cuentas son las más disponibles. Las últimas cuentas del activo son las cuentas menos disponibles. Por ejemplo, el valor de inmueble, que es un activo no corriente, va a figurar al final del activo, ¿entendés? Al principio del activo, cuando vamos a mirar un estado contable, vas a tener las cuentas donde hay mayor disponibilidad.
¿verdad? Y ahí va a aparecer la cifra de capital que nosotros pusimos. Así que el balance, fíjate, si lo mirás, va a estar equilibrado. Del lado del pasivo está el patrimonio neto, vas a tener los $50.000. Y del lado del activo, en la cuenta de caja de banco, vas a tener los otros $50.000, los mismos 50.000. Por eso el balance está equilibrado. ¿Se entiende? ¿Qué es ese capital? Es la cifra de los aportes, es lo que la sociedad nos debe a nosotros, ¿verdad? Por eso está del lado del pasivo. Si la sociedad se liquidara al segundo después del minuto cero de constitución, nos tendría que devolver a todos los socios la cifra que está del lado del capital, ¿verdad? Es así. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, como estamos en el primer ciclo de compras o de egresos, esa cifra de capital se va a desparramar sobre todo el activo, porque vamos a tener algunos, ya no vamos a tener la plata en caja y banco porque la gastamos, vamos a tener bienes de cambio y vamos a tener bienes de uso. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes de uso de una empresa? Y la licuadora, las cosas que sirven para producir. ¿Cuáles son los bienes de cambio? Y la mercadería, dijo. La mercadería, las cosas que cambiamos, las cosas que entran y salen de la sociedad. ¿Se entiende? Por ejemplo, en un supermercado los bienes de uso son las estanterías, los bienes de cambio son las latitas de tomate. ¿Se entiende? Entonces vos vas a tener desparramado, esa cifra del capital va a quedar inmóvil, pero en el activo ahora no vas a tener las 50 lucas en la caja y banco, las vas a tener distribuidas en todo el activo, entre bienes de uso y bienes de cambio. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, seguimos. El segundo ciclo económico de una empresa es el ciclo de producción. Una vez que ya compraste las cosas, una vez que ya las compraste, que ya tenés la mesera con el uniforme, que tenés la licuadora, que tenés todo, que tenés la mercadería, hay que ponerse a dar servicio, ¿bien? Entonces tenés a la gente que viene a comprar y vos vas produciendo las hamburguesas, los licuaditos, lo que vos quieras. Eso se llama ciclo de producción. Ciclo de producción. Ahí ese activo se va transformando, ¿bien? Se va transformando. Fíjate que en el ciclo de compras o de egresos hay ciertos contratos muy típicos. Por ejemplo, el contrato de leasing, ¿verdad? Cuando vos comprás cosas en leasing, va muy bien y encaja bien en ese primer ciclo, ¿verdad? Acá, en el ciclo de producción, lo que tenés son normas protectorias, por ejemplo, de las marcas, los procesos, modelos industriales, es decir, en cada uno de los ciclos de vida de una empresa, dentro del circuito económico de una empresa, tenés distintas normas que tienen mucho que ver, ¿verdad? Bien, después de que pasamos al ciclo de producción, tenés un tercer ciclo, que es el ciclo de ventas o de ingresos, en donde eso que vendiste, que produjiste, se transforma en dinero, en guita, otra vez, ¿verdad? O sea, vos empezaste tu circuito económico de la empresa con dinero y terminaste con dinero, ¿verdad? Ahora, para que la empresa sea viable y sea sustentable, por cada mango que vos le echás al circuito económico, se lo echaste al principio como capital, te tiene que venir la misma guita con algún adicional más, porque tenés que tener utilidad, tenés que tener ganancia para poder soportar los costos futuros de la explotación y para poder, digamos, vivir del emprendimiento. Entonces, todo empieza con dinero y termina con dinero. La diferencia entre el dinero inicial y el dinero final es la ganancia. Y en una empresa, esa ganancia y ese circuito que empieza a girar cada vez con mayor velocidad. Imagínate que en un supermercado, entre que se compra la latita de tomate y se vende, ¿verdad? Pasan segundos. O sea, el dinero y los bienes giran a una enorme velocidad dentro de un supermercado. En cambio, en una fábrica de tractores gira a una velocidad mucho más lenta. ¿Se entiende? Bueno, la diferencia entre la plata que pusiste y la plata que sacaste genera una tasa que en materia empresarial se llama tasa interna de retorno o TIR, ¿verdad? Y hay una serie de fórmulas matemáticas que no la voy a explicar ahora que describen esa tasa entre el dinero inicial y el dinero final y las comparan con el costo del dinero en el mercado financiero. Es una fórmula un poquito compleja, después si quieren se la paso. Pero eso es el circuito económico de una empresa. En materia societaria, eso queda reflejado en el estado contable de la sociedad.
Es decir, al principio, como te dije, los aportes de los socios se reflejan en la cuenta capital, que tiene su contrarreflejo en la cuenta del activo de la sociedad. Después se va desparramando ese activo. Obviamente se van tomando deudas. Las deudas que se incorporan a la sociedad van a aparecer del lado del pasivo. Así como te dije que el activo se ordena en base a su disponibilidad, el pasivo se ordena en base a su exigibilidad. En las cuentas del pasivo, las primeras cuentas van a ser las de las deudas más exigibles y las últimas son las de las deudas menos exigibles. Por ejemplo, un crédito hipotecario va a aparecer al final como pasivo no corriente, mientras que una deuda en cuenta corriente bancaria va a aparecer al principio como primer cuenta del pasivo. ¿Esto alguna vez se lo habían explicado a ustedes? No. ¿No? Bueno, todo esto es la dinámica de un negocio societario. En un negocio societario el dinero circula y fluye en la búsqueda de la mayor rentabilidad para los accionistas. La idea es tener dividendos, la idea es que ese circuito económico, circuito, ya le dijimos, ciclo de compra o egreso, ciclo de producción, ciclo de ventas de egreso, sea un circuito virtuoso que nos dé utilidad. Utilidad para que el negocio prospere, para que podamos expandirnos, para poder hacer más negocios y para que nosotros podamos vivir. Es decir, los negocios societarios no se hacen para fundirse. No es que la responsabilidad es lo primero. Yo sé que ustedes estudiaron sociedades y que todos los profesores, no, la responsabilidad solidaria, qué sé yo. No, los negocios societarios se hacen para ganar plata, se hacen para ganar guita. Para eso lo hacen los socios. Eso es lo que buscan, ¿verdad? Por supuesto que tratan de hacer economía, no pagar tantos impuestos. Por eso aparece tan distorsionada a veces la matriz contable de la sociedad, porque a veces no aparece todo el capital que pusieron los socios, aparece una cifra representativa, pero no es lo que todos pusieron, y a veces todo lo que sacan no aparece tampoco a simple vista en el estado contable, ¿verdad? Entonces aparecen esas distorsiones. ¿Por qué? Porque hay el temor fiscal de que la AFIP se lleve todo, entonces se desdibuja la contabilidad. Pero en un país ordenado, en cualquier país razonable, la guita que aparece dentro del circuito económico de la empresa es la equivalente a la que se lleva como contabilidad para la dirección en materia societaria. Bien, bárbaro. Se nos hace un poquito tarde. Yo ahora lo que les voy a pedir, ustedes ya vieron en el trabajo anterior cómo es un contratito de una concesión modesta, una concesión habitual que se hace acá, no está bien hecha, tiene 200 errores. Después vamos a ver contratos un poquito más serios. Ahora lo que les pido que analicen es, si todos están de acuerdo en hacer una SAS, ¿qué tal si vemos el estatuto tipo de la SAS para la provincia de Buenos Aires? A ver si a ustedes les parece bueno ese estatuto tipo y a ver qué le incorporarían ustedes a este negocio, qué cláusula le incorporarían para adecuarlo a lo que ustedes quieren hacer. ¿Se entiende? Eso va a ser el trabajo que van a tener que hacer para el jueves que viene a las 12 horas. Lo quiero listo. Quiero que me digan su opinión. Todavía no le estoy pidiendo dictámenes tipo abogado. Estoy tratando de ponerlos en órbita de estudiante. En órbita de estudiante. Pero estamos trabajando sobre cosas que suceden en el mundo de lo real. Bien, para ver cómo ustedes empiezan a operar. Vamos a ir viendo cosas un poquito más complejas. A medida que vayan pasando las clases, va a exigir de ustedes que se metan un poquito más adentro de los temas, pero van a adquirir esa práctica. Lo que yo quiero es que tengan otro enfoque. Salgan del enfoque estudiantil. Quiero un enfoque más profesional. Eso es lo que voy a buscar de ustedes. Y para eso los voy a ayudar. No es que voy a estar exigiéndole de, ay, el profesor con un palo ahí. No. Yo voy a estar al lado de ustedes. Por eso estamos en el WhatsApp. Hay una duda, hay un problema, me escriben. Para eso estoy. ¿Bien? Acá nadie va a salir desaprobado, yo no busco eso. Voy a desaprobar a aquel que no le puso garra. Aquel que no se comprometió mucho con las clases, somos 5, ustedes son 4. O sea, nos vamos a conocer todos. No va a haber chamullo acá. No va a haber, simplemente quiero ver qué están pensando, qué tienen en la cabeza y qué es lo que podemos corregir. Para dónde los puedo orientar. Lo primero que tengo para decirles en esta primera clase es: salgan de la matriz de estudiante, salgan un poquito y tengan una visión más crítica de las cosas. Si tenés la duda, Marcos, no te quedes con la duda, andate al fondo. Una de las cosas
que sucede con la abogacía, lo primero que hace un abogado es ser preguntón. El abogado le pregunta a los testigos, quiere saber, es curioso un abogado. Se mete y quiere llegar al fondo, porque no tiene que haber error. Acá cualquier error en un contratito como el que vieron cuesta mucho dinero. No se puede cometer ese error, ¿verdad? Si ustedes quieren ser buenos abogados, hay errores que no se pueden cometer. Y lo que menos pueden ser ustedes es ser prejuiciosos, tener el prejuicio. Bueno, si es una concesión, bueno, ya está bien. No, pará, Jaco. Que si es una concesión de esta, hay un montón de normas acá que tienen un problema. Tendríamos que salir de acá, meternos en un contrato atípico, en una especie de buffet, y empezar a trabajar de otra forma. Y ese contrato tendría otra característica. ¿Se entiende todo? ¿Sí? Bueno, la idea es que nos divirtamos un poco. Ya esas caras de seriedad que les miro, ya no quiero esas caras de seriedad, quiero un poquito de alegría. Así que vamos a trabajar entonces para el jueves. Se van a mirar ese estatuto tipo de la SAS en la provincia de Buenos Aires, me lo van a ver. Si quieren hacerme alguna consulta, me escriben por el WhatsApp, no tengo problema. Están todos, o sea, la pregunta de uno va a servir para los demás. El trabajo es siempre individual. Lo que quiero es que me lo miren, me lo critiquen a ese estatuto y me digan qué piensan y qué le podrían incorporar esas SAS para que sea un vehículo bastante bueno para hacer lo que ustedes quieren hacer, que es montar ese chiringuito en la playa. ¿Listo, chicos? Perfecto. Muchas gracias. Dale. ¿Nos vemos el jueves que viene? Hasta el jueves. Listo. Con Yes. compromiso y alegría. Vamos. Un abrazo a todos. Hasta Chao, jueves. gracias. Adiós, buenas noches. Vamos. Basta esa cara de tristeza. Ay, pero no.